Es que tienes una migraña y eso que si abrías la cabeza no encontrarías nada normal. Eso de que la migraña es una enfermedad genética no es cierto. La teoría de la migraña va en contra de lo que es la red neuronal, como si fuera una epilepsia, pero no lo es. Arturo Goicoechea, neurólogo, lleva más de 40 años defendiendo una idea incómoda. Mucho del dolor que sufrimos no tiene que ver con daño físico, sino con errores del sistema. Hoy vamos a desmontar cómo funciona el dolor. Si tienes dolor de cabeza, migrañas, colon irritable, mareos, dolor muscular, esta conversación te puede cambiar la vida. El sistema puede cometer el error de atribuir al polen a una amenaza que no es real. Y como haga esa atribución errónea, vas a estornudar. ¿Funcionan los placebos? El consejo no te muevas porque te duele es malo. Si metes la idea de que lo que sucede es porque hay una enfermedad, ya tienes el estrés hasta que te mueras. No sé por qué me duele, pero si tienes una palabra ya está. La cultura del alcohol ha conseguido la resaca. El organismo necesita libertad para adquirir inteligencia, para explorar. ¿Eso tiene riesgo? ¿Por qué tenemos dolor de cabeza? Bueno, vamos a ver. El dolor siempre debe ser interpretado como un estado del organismo que tiene un sentido biológico. Lo mismo que el hambre siempre tiene que ser interpretado como un estado del organismo que tiene un sentido biológico, que es que vete a buscar comida. Come. Pero no siempre que aparece la sensación de hambre y la conducta de alimentarse, el organismo necesita eso. Es más, en nuestra cultura el problema es que hay un exceso de hambre. Por eso hay tanta gente obesa, ¿no? Entonces, el organismo, en nuestra especie, no siempre propone y promueve conductas del individuo que sean inteligentes, ¿no? Entonces, el dolor, desde esa perspectiva biológica, lo que podemos siempre estar seguros es que si sentimos dolor en una zona, en un momento, en un escenario y con una acción ya en marcha o prevista, si nos duele en ese momento, quiere decir que el organismo está vigilando y protegiendo esa zona. A veces porque ha sucedido algo, se ha dañado, ha habido una quemadura, una infección, una contusión, un desgarro o algún estado químico destructivo potencialmente, pero otras muchas en la zona donde se proyecta esa sensación que todos conocemos, porque todos hemos tenido dolor en algún momento, pero no siempre se encuentra en ese momento y lugar un estado que justifique la transición a vigilar, proteger, ¿no? Entonces, cuando aparece algo en ese momento y lugar que tenga capacidad de destruir tejido, pues lo que hay que hacer es identificarlo y tratar de corregirlo, y para eso está la medicina, con sus capacidades, que a veces consigue solucionar el daño y promover la regeneración y reparación del daño, y otras, pues no aparece nada. Y ahí aparece el problema. Porque cuando no aparece nada, el dolor no desaparece. Cuando decides, pues no tienes nada. A veces sí que nos quitamos el miedo, la incertidumbre, y nos olvidamos, ¿no? Pero otras veces la pregunta está viva. ¿Y entonces por qué me duele? No te tendría que doler. Pues a mí me duele. Ya viene un universo que produce todo tipo de elementos que lo cronifican, y la medicina entonces tampoco sabe qué hacer con eso, con un paciente que tiene la evidencia del dolor, porque eso no se cuestiona, y sin embargo no encuentra ni explicaciones ni soluciones, porque lo que se ha indagado en esa zona respecto a integridad de tejidos es normal. Y entonces, ¿y por qué? Si no tengo nada, ¿por qué me duele? Ahí es donde a veces se dan explicaciones con poco fundamento. Pues no sé, es que imaginas que te duele, pero no te duele, o es psicológico, o yo qué sé, o duermes poco, o no sé. Cualquier excusa es buena. Pero insisto que desde el punto de vista de la biología, si no hay algo allí que está destruyendo tejido en ese momento y lugar, o que puede destruirlo si no se evita, si no quitas la mano de la cazuela caliente, te vas a destruir los tejidos de la mano. Entonces, pues bueno, el dolor es una especie de guía, es una interfaz entre el organismo y el individuo, para que el individuo actúe acorde con las previsiones del sistema.
O sea, entiendo ahora que si no hay un daño demostrado científicamente, lo demás son errores del sistema en la conversación que tenemos con el mundo. Sí, actuando con el entorno se producen 3 situaciones de valor, ¿no? Una es positivo, obtenemos beneficios, digamos, biológicos, que básicamente son comer, buscar pareja, etcétera, ¿no? Sí, lo básico de la vida. Sí, lo básico de la vida, ¿no? Comer y cenar. Sí, y luego puede ser negativo, si voy para allí corro peligro, luego evito ir para allí, me alejo del peligro. Y lo otro, que es muy importante, es la zona neutra de confianza. Es irrelevante que vaya para allí, no hay peligro, no hay beneficio, pues bueno, me dedico a lo que sea, o la mayor parte de las veces me dedico a ver si encuentro un valor positivo explorando, biológico, ¿no? Somos una especie social y muchas veces, aparte de buscar alimentos y tal, buscamos también aplauso social o pertenencia y que el grupo nos aplauda, nos acepte o como lo que somos, ¿no? Bueno, pues el dolor pertenece a esos estados de organismo en los cuales el organismo atribuye una amenaza a esa conducta que tú quieres desarrollar en un escenario determinado, ¿no? Y puede ser que la acumulación de experiencias con determinadas cuestiones te vaya haciendo un sesgo que te va dando dolores o no. Sí, porque en principio ese proceso de atribuir un valor negativo, positivo o neutro es inconsciente. Sí, no estás pensando esto negativo, esto positivo. No, un niño cuando viene al mundo, su sistema ya inicia el aprendizaje de interacción saliendo de un entorno como el útero, donde es previsible que no haya sucesos que destruyen. Viene al mundo y empieza a tener experiencias que potencialmente pueden ser nocivas. Le ponen un pendiente en la oreja. Ponle ahora que no le duele. Bueno, no sé si le va a doler o no, pero ya es una experiencia de nocividad. Empieza ya a generar una teoría de las cosas que pueden ser nocivas en función de la experiencia, pero tenemos un periodo educativo dependiente de cuidadores muy extenso y es un periodo de información sobre un espacio interno que no vamos a poder desarrollar experiencia. No tenemos ojos internos, no, tenemos sensores de interior que van al sistema y le permiten evaluar cuando por dentro está la cosa bien o pudiera estar pasando algo, ¿no? Pero esa experiencia en el periodo educativo, que tendría que basarse en sucesos agudos de destrucción o potencialmente destructivos, se ve complementada por una información a través del lenguaje o de la imitación de los cuidadores, desde una perspectiva de es mejor pensar mal para que sobrevivas. O sea, no te comas ninguna seta porque alguna es venenosa. La opción contraria es absurda. No, pero si yo no compruebo, yo prefiero comérmelas todas, probarlas todas para ver cuál es veneno. ¿Cuál es la que me hace morirme? Eso no funciona así. Entonces hay un sesgo de negatividad, ¿no? de pensar mal. Y entonces ese proceso que va atribuyendo un sentido, un significado a nuestra conducta, pues en un momento determinado se puede haber colado una atribución de amenaza y esa transición a un estado de amenaza con una cosa que puede ser irrelevante se expresa en la conciencia con la cualidad dolor, automáticamente, ¿no? Y entonces ahí aparece el problema. Vas al médico, a veces te encuentran algo, bueno, tú ves la cabeza, pues tienes un catarro viral y es normal que duele la cabeza y todo el cuerpo y tal, ¿no? Y otras veces pueden no encontrarte nada y entonces ya empieza el problema. ¿Por qué, si no está sucediendo nada amenazante en la cabeza, por qué el sistema está actuando como si fuera a suceder algo? ¿Y por qué el sistema, a pesar de que no ha habido ninguna información de daño, porque hay sensores de daño por todo el cuerpo, por qué el sistema no lo codifica como un error y lo modifica, ¿no? Y cada vez la probabilidad de que cometer ese error es menor. Sucede justo lo contrario. Aumenta, ¿no? Aumenta, se retroalimenta, el sistema tiene la información nueva de que ha aparecido dolor en la conciencia.
Entonces, la red neuronal tiene diversas capas de procesamiento y siempre que pasa un procesamiento a la capa superior, vuelve a entrar hacia adentro, ¿no? Es la reentrada. Todos los sistemas de inteligencia artificial también funcionan así, capas que reentran, ¿no? Y esto sería como si en un sistema de alarma parece que todo está normal hasta que pita. Entonces, cuando pita, el sistema recibe, ha saltado la alarma y entonces reactiva todas las capas previas para saber qué está pasando, ¿no? O sea, el sistema es miedoso, per se. Sí, pero el hecho de que salga el dolor a la conciencia sería equivalente a que ha saltado, ha sonado la sirena, reactiva todas las capas de procesamiento previas, ¿no? Entonces, en vez de decir, no está pasando nada, falsa alarma, apáguese, no sé qué pasa. Entonces aumenta la vigilancia, eso hace una especie de acoplamiento, como en los sistemas de amplificación, y adquiere una intensidad brutal muchas veces. Y luego se codifica, ha debido pasar algo, porque ha saltado la alarma, pero no sabemos qué. Auméntese la vigilancia y tal, se memorizan las circunstancias en las cuales ha sucedido eso y cualquier circunstancia irrelevante queda codificada como sospechosa. Claro, el viento sur, hay una cultura del viento sur, por ejemplo, ¿no? Y un día sale el viento sur y si se le juntan otros factores también irrelevantes, puede aparecer dolor de cabeza. El sistema ha codificado en ese momento amenaza viento sur. Y luego, claro, ha saltado. Había viento sur. Luego se confirma que el viento sur contiene una amenaza a la integridad física de la cabeza. Y se queda ahí. ¿Cuáles son las clásicas relaciones? Como el viento sur, el mal dormir. Lo que forma parte de lo cotidiano de cualquier persona, ¿no? Dormir, si duermes poco, puede ser una excusa. Por eso te duele. Si duermes demasiado, también. Es verdad. Luego los dulces. Los dulces también dan dolor de cabeza. El alcohol es un tóxico, nadie discute eso. Si quieres llevar una vida saludable, pues si no bebes, mejor, ¿no? O sea, pero la resaca no debería dar dolor de cabeza. No debiera dar dolor de cabeza. Estás borroso, claro. O sea, al día siguiente, el organismo, las redes de neuronas, siguen bañadas en alcohol, que es un inhibidor de actividad neuronal, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay algunos que le inhiben la inhibición y entonces se vienen arriba. Pero es un inhibidor. Entonces, ¿Qué hace el alcohol en las neuronas? No, es un inhibidor, lo mismo que un ansiolítico y tal, pero pues luego tiene otros efectos metabólicos que generan productos de metabolismo el alcohol que, hombre, no son muy cómodos para el sistema, ¿no? Te encuentras raro, borroso, arrepentido, imbécil por haber bebido tanto, yo qué sé. Pero el dolor tendría que limitarse biológicamente a indicar sucesos en ese momento y lugar de destrucción consumada del tejido o que hay una situación que si no se evita, lo que pasa es que cuela enseguida el alcohol. Claro, el alcohol no hace eso, no hace esa destrucción de tejidos en ese momento y lugar. No, ¿y por qué solo en la cabeza? Joder, podría ser en los pies también, ¿no? No, pero la cultura del alcohol ha conseguido la resaca, ya está, ya tienes la palabra. Entonces a veces eso de que no sé por qué me duele, pero si tienes una palabra ya está. Utiliza la palabra y ya tienes el sesgo de confirmación colado. Entonces lo mejor que puedes hacer es no seas gilipollas, no te bebas la media botella de ginebra, ¿no? Pero luego al día siguiente no tiene por qué dolerte la cabeza. Estarás borroso y incluso puedes tener vértigos y del barco y todas esas cosas, porque eso tiene una explicación ya en el oído y tal. Sí, eso nos explicó Rodri, nos explicó la densidad del líquido del oído. En las variaciones y tal, y generas una señal errónea y se mueve la habitación, ¿no? Pero el dolor no tiene ningún sentido, no. Entonces, yo tengo un amigo al vodka con naranja le llamaba frenadoles. ¿Frenadoles? Que le quitaban el dolor. Frenadoles no. Frenadol era el vodka con naranja. Entonces me he tomado 6 frenadoles y hoy tengo me duele la cabeza, ¿no? Entonces le expliqué, lo entendió bien.
Y entonces ya la resaca no tiene dolor de cabeza, está borroso. Sigue con los frenadores, pero no le dan resaca. Se toma los frenadores, luego está borroso un día hasta que recuperas la sensación de normalidad, pero ya no le da la cabeza, lógicamente. O sea que a veces con la cultura lo que hacemos es crear generalizaciones y correlaciones que culturalmente parece que tienen sentido. Parece, porque si yo bebo, luego me duele la cabeza. Bebiste, por eso te duele la cabeza. No hay incertidumbre, ya está todo explicado. Entonces el sistema huye de la incertidumbre. Si le das cualquier interpretación que elimina esa incertidumbre, pues ya sabes. Ponme otro, venga, ya pago yo. Te metes en la vorágine y al día siguiente estás borroso. Pero no tendría por qué doler la cabeza. Tienes la culpa, el bobo, porque todo lo que quieras, sí, pero no tendría que doler desde la biología. Culturalmente sí, pero somos una especie culturizada. ¿Qué consejo le darías a una persona que dice, joder, que cada vez que me bebo una cerveza, me pone un dolor de cabeza que no puedo? ¿Qué consejo le darías? Pues hombre, que reflexione desde la biología y no desde la cultura. Porque si reflexiona desde lo que le han enseñado a reflexionar, a atribuir, a establecer, a confundir una correlación con una causalidad, pues entonces va a tener problemas, una de dos, o no bebe cerveza, o bebe cerveza y no pasa nada, ¿no? Entonces, en el periodo educativo hay una tendencia a establecer atribuciones que son absurdas, no tienen ningún sentido biológico, pero que funcionan. Si hago esto, me pasa esto. Luego, esto me pasa porque he hecho esto, ¿no? Eso es una vía de interpretar la realidad de urgencia. Y son atajos de interpretación, heurísticas que llaman de la lógica, ¿no? Pero eso es la primera interpretación que hacemos de las cosas, pero luego hay que armarse de conocimiento, tener pensamiento crítico y considerar otras posibilidades. Vamos a hablar del pensamiento crítico. ¿Es bueno tener pensamiento crítico no solamente en la vida para estimar lo que está pasando alrededor, sino también para estimar tu cuerpo? Sí, hoy en día es más necesario que nunca, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Porque las explicaciones sobre universos que nosotros no controlamos, como otras vidas después, o por qué nos pasan las cosas. Bueno, pues en este caso ya no creo que hay tanto problema de que pensamos que me duele la cabeza porque he irritado a los dioses y tal. Bueno, siempre hay gente para todo, ¿no? Sí. Pero habitualmente el mortal más común no está en esa situación. Sin embargo, tenemos un universo opaco, como puede ser el de los dioses, que es el interior del organismo, ¿no? Y tenemos expertos que nos ayudan a veces con información que realmente nos acerca a conocer lo que está pasando por dentro, aunque no lo veamos, pero nos lo dicen. Te pueden meter un tubo, mira, tienes aquí no sé qué, hacer una radiografía, o simplemente por experiencia clínica saben que si tienes estos síntomas probablemente se puede verificar, etcétera, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de que no, los expertos miran por dentro y tampoco ven nada, ¿no? Entonces establecen palabras, categorías, etiquetas, pero no hay nada. Entonces el pensamiento crítico sería aquel que construye más hipótesis. Primero lee e intenta conocer todo lo que se conoce y no permanece encerrado en una burbuja cognitiva que le explica todo desde su perspectiva y establece como una especie de muralla. A mí no me interesa lo que digan otros porque yo creo en lo que... ¿no? Creo en la ciencia, creo en los médicos, son creencias, no fes, confianza, ¿no? Y ahí es cuando el pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Porque si no, siempre nos enquistamos en una posición cognitiva. Xavi Pirla, que estuvo aquí en el podcast, nos decía, sobre todo hay que cuestionar las fuentes que tú has validado.
Es decir, las que dan por... O sea, si eres una tendencia política, siempre ves tu tendencia política como decir, es que evidentemente, claro. Sobre todo esas son las que tienes que cuestionar más. Sí. Sí, porque es un recurso muy fácil y muy a mano de analizar la situación que te afecta a ti, exteriorizando la culpa, ¿no? Sí, decir, cuando lo primero que habría que hacer es considerar también, desde el pensamiento crítico, la posibilidad de que puede haber algo que pertenece a tu ámbito, ¿no? Lo que pasa es que nadie puede saber lo que está pasando por dentro si no se esfuerza en conocer lo que se conoce. Y entonces va a los sitios. ¿A qué sitio va a ir a preguntar? Pues al sitio donde hay más fiabilidad, que es la medicina, ¿no? Entonces, en muchos ámbitos, en muchas cuestiones, es lo correcto. Es lo que, si tienes una diabetes, pues pregunta a la medicina a ver qué es lo que tienes que hacer y pregunta si quieres por qué la tengo y entras en adquirir conocimiento para gestionarte desde ese conocimiento, ¿no? Pero hay otras cuestiones en las cuales la medicina no tiene explicaciones. Y en vez de decir no sabemos, pero quédate que no encontramos nada patológico, luego tranquilo. No, pone una palabra, una etiqueta, da unas moléculas, o opera, o yo qué sé, o dice psicológico, propone, o dice que es una consecuencia del mal estilo de vida y te manda a hacer pilates o hacer esto, lo otro, lo más allá, ¿no? Hacer yoga. No estoy criticando pilates ni yoga. Eso cada uno que haga lo que quiera, pero hablando de dolor o lo que sea, no es una cuestión de que uno no está relajado, no. Esas circunstancias pueden aumentar la probabilidad de que se cometan errores de atribución de amenaza, ¿no? Cuando uno está estresado o tiene un sentido de angustia de la existencia o aumenta la incertidumbre, es más fácil que el organismo proteja, vigile en exceso, ¿no? Sí, y que te aparezcan dolores, que te aparezca... Sí. Pasa esto, evidentemente, no solamente con el dolor de cabeza, sino con otros muchos dolores. O con otros, no dolores, sino como reacciones del cuerpo a ciertas expresiones, la alergia o... Bueno, sí, el organismo está vigilado como estructura y como función, como garantía de función, por dos subsistemas. Uno, el sistema inmune, que nos protege de infecciones y de crecimientos patológicos de células, es decir, cáncer. Y luego la red neuronal, que nos protege de otras cosas, como son energías mecánicas, térmicas o químicas dañinas, potencialmente dañinas. Y los dos sistemas detectan cuando se ha producido un incidente de muerte celular no programada. O sea, el sistema inmune está activando muertes celulares por todas para recambiar las células. O sea, no vivimos en el mismo cuerpo ni un minuto, ¿no? Ni un segundo. Todas las células, menos las neuronas, se están cambiando. Bueno, ya tienes muchos años, se hace como una especie de eutanasia, ¿no? Fuera, entonces se activa un programa de muerte celular, que no genera peligro, no hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Eso son muertes programadas de recambio celular y tal, que gracias a ellas seguimos vivos. El problema es cuando aparece una muerte celular no programada, no decidida por el organismo, ¿no? Que sucede porque ha habido un estado de energía térmica, mecánica, etcétera, que ha generado ese daño celular, ¿no? Entonces, el organismo responde local, regional y sistémicamente a un incidente de eso, ¿no? El dolor sería la expresión de esa situación en ese momento y lugar. Si no hay nada de eso, estaríamos hablando de un dolor que aparece en la conciencia y es igual que cuando realmente se está produciendo un daño, una destrucción de tejido, solo que no hay nada de eso en los tejidos. Allí no está pasando nada, ¿no? A eso le podemos llamar falsa alarma o podemos llamar como quieras, pero es un error de atribución de amenaza. Luego lo que habría que hacer es trabajar esos errores, analizar, pensar por qué se producen esos errores y qué se podría hacer para ayudar al organismo a minimizar el error de atribución de amenaza. Lo que está sucediendo es justo lo contrario.
están aumentando las etiquetas, las categorías supuestamente diagnósticas, la oferta de terapias, los consejos al individuo, el señalamiento del individuo como que todo esto te pasa porque eres un mal nacido, ¿no? Son tus genes y tu estilo de vida, ¿no? No haces lo que desde los códigos de la salud tendrías que hacer. Y cualquier síntoma es la expresión de esa genética y esa conducta tuya, ¿no? ¿Y una alergia puede ser un error de atribución de amenaza de tu sistema inmune? Claro, es que eso es lo que es. El polen es un componente biológico irrelevante como amenaza. Todos respiramos aire con polen. Bueno, pero en función de factores que nos rodean, uno puede tener, yo que sé, una infección y haber una destrucción de tejido en ese momento, un virus, pero que coincide con una concentración de polen, porque en ese momento ha habido mucho polen. Entonces el sistema en ese contexto puede cometer el error de atribuir al polen también una responsabilidad en la destrucción del tejido. Por ejemplo, ¿no? Y como haga esa atribución errónea, cada vez que el aire tenga polen vas a estornudar. Y intuitivamente piensas, a mí el polen me produce estornudos. Pero no, el polen no produce estornudos. No tendría que producir ninguna respuesta inflamatoria inmune y no tendría que activarse la respuesta de estornudar para eliminar peligro de la nariz. ¿Estornudar y tener moquita y todo eso también? Sí, porque eso son respuestas de organismo a una amenaza que no es real. O sea, y siendo consciente de ese error de atribución... Pero el organismo no, tú eres porque te han contado. Tú no vas a descubrir que estornudas porque tienes alergia al polen. Has ido al experto... Y te ha dicho, tú tienes una alergia a las gramíneas. A lo que sea, ¿no? ¿Y por qué? Pues el polen, no te dicen que el polen es una bacteria. El polen es polen, pero el sistema inmune tiene una hipersensibilidad a eso porque le atribuye un valor de negatividad o de amenaza y te defiende. O de la penicilina, te pone penicilina y desarrolla una alergia y te vas al cajón. O sea que no estamos hablando de tonterías, ¿no? El sistema inmune o empieza a hacer atribuciones de amenaza a las células del páncreas que producen insulina. Y poco a poco se va cargando las células que producen insulina y desarrollas una diabetes juvenil que gracias a que la medicina te provee de insulina de fuera, pues si no te mueres. ¿Y por qué hace eso el sistema inmune? Porque es una gestión con incertidumbre. La gestión del sistema inmune de la red neuronal contiene incertidumbre, contiene errores y en la cultura nuestra, el modo de vida, aumentan los errores porque tenemos más elementos moleculares, artificiales, no estamos en un nicho quietos o andamos, no paramos, y los gérmenes viajan y hay más. Es más difícil la gestión del sistema neuroinmune en sociedades avanzadas que en sociedades primitivas, ¿no? Sociedades primitivas se morían más de gérmenes, ¿no? Pero tenían menos errores de atribución, menos enfermedades autoinmunes, menos alergias, etc. En cambio ahora, con la civilización, pues tenemos como en todo, cosas que nos ayudan y cosas que nos crean problemas, ¿no? ¿Tú postulas que si somos conscientes de que eso es un error de atribución del sistema, digamos, un error de atribución, se puede mejorar eso o se puede curar? Bueno, curar es un verbo excesivo, ¿no? Eso es como dice, se cura el hábito del tabaco. O puedo hablar inglés, no sé. Son procesos de aprendizaje, ¿no? Vale. O sea, esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso, no es un evento, no es un suceso que se actúa. Como casi todo en la vida, ¿no? Sí, pero es un proceso que tiene un inicio, tiene un desarrollo, hay factores que están influyendo en ese proceso educativo y que son los que hacen que aparezcan unas atribuciones de amenaza u otras en relación a nuestra conducta, y eso es el aprendizaje. Bueno, entonces, con el sistema inmune, hombre, los inmunólogos intentan modificar el error con las vacunas o la inmunoterapia, ¿no?
Entonces, si identifican la proteína que genera el error, que por sí misma esa proteína no hace nada, pero identifica algo que es considerado como amenazante. Entonces se pone una dosis creciente en un contexto determinado y poco a poco el sistema puede modificar el error. Te han vacunado, que es un término cuestionable, pero te han modificado la atribución a ese alergeno, con lo cual te han protegido y tu organismo ya no te va a activar respuestas peligrosas, ¿no? O el veneno de la avispa o lo que sea. Pongamos que, por entenderlo, es un proceso educativo en el que tienes que descubrir cuáles son tus creencias. Las del organismo. ¿Las del organismo? Sí, porque no son las tuyas, son las de tu sistema, ¿no? Hay que diferenciar lo que es la conciencia, que es el ámbito donde vivimos y actuamos, pensamos, de lo que es los procesos inconscientes, absolutamente inconscientes del organismo. Pero la educación es un proceso de organismo, como puede ser la construcción de hueso, está construyendo una narrativa, tu cuerpo. Sí, el organismo está interactuando con el entorno y continuamente está construyendo y actualizando y generando un sistema de creencias, expectativas, atribuciones, tal. O sea, es un proceso educativo de descubrir cuáles son las creencias de tu organismo. Sí, en base a los síntomas. Los síntomas te permiten decir, si es dolor, se ha activado un estado de alerta protección sobre una zona en ese momento y lugar en relación a un escenario y una conducta. Hay que ver si esa transición está justificada por un evento o no. Si no hay nada de eso, pues lo tienes que codificar como error y no como una etiqueta que describe una supuesta enfermedad, ¿no? Si tienes un dolor de cabeza recurrente, con vómitos y todo, pum, pum, y en la cabeza nunca ha pasado nada. Si abrías la cabeza en ese momento no encontrarías nada anormal. Ya puedes hacer todas las disecciones. No está sucediendo nada. Pero está sucediendo que se ha activado un estado que se expresa en la conciencia como eso, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que hacer es ver si es un error de atribución o no. Pero es el organismo. El individuo no sabe, solo sabe que le duele, que vomita, que no soporta eso. Los neurólogos le llaman, es que tienes una migraña. ¿Y eso qué es? Es una enfermedad misteriosa, irreversible, que no se cura, que vas a vivir con ella. Nosotros te ayudaremos a soportarla, pero tienes que colaborar tú, pues tomando estos fármacos o llevando una vida saludable. No hagas esto, no hagas lo otro, tal, pum, pum, pum. Si no hay modificaciones posibles en tus hábitos, no saben por qué, tal, puf. O yo qué sé, si son los genes, tu madre tenía migraña, la abuela, la otra, te lo crees, pero eso de que la migraña es una enfermedad genética no es cierto. Todo tiene que ver con genes, pero los genes de qué, y en cada expresión intervienen muchos genes, en el caso de la migraña, y cada gen interviene en muchos elementos de expresión. Decir que la migraña es una enfermedad genética es mucho decir, pero eso supone una carga cognitiva para quien conoce la historia de su madre. Y entonces ya abre una expectativa desesperante de que me va a pasar lo que a mi madre. ¿No? Incluso la madre que tiene migraña le he transmitido mi enfermedad. Y eso abre un mundo de atribuciones que es horrible y que aumenta la probabilidad de que se cometan más errores, ¿no? Esto me pasó el otro día en una empresa que estaba trabajando. La persona que me acompañó a dar una formación, que estaba dando una formación, me dijo, ¡buah! Y le dije, pues siempre con educación, ¿qué tal estás? Me dice, regular, porque estoy embarazada y tengo migrañas de normal, y ahora que estoy embarazada no puedo tomar ibuprofeno y lo estoy pasando. Sí, me ha venido ahora la imagen. Sí, no, digo, pero es que esos son las reflexiones que hacen hacemos las todos, mujeres. O sea, yo no, porque no estoy embarazado. No estoy embarazado. Pero sí, que hacen relatos de lo tremendo que es no solo tener una migraña, sino las expectativas que se generan cuando me gustaría tener hijos. Sí, pero igual les transmito, no quiero tener hijos. Y luego ya aparece un embarazo. Y el embarazo normalmente disminuye la frecuencia de la migraña. ¿Sí?
Sí, porque hay una sustitución de objetivo. El embarazo, el organismo femenino deja de referirse a sí mismo, está más al servicio de lo que tiene, de lo cocinando. Que tiene allá y, por ejemplo, aparece la incertidumbre de lo que la madre come y aparecen las náuseas, los vómitos. O sea, las náuseas y los vómitos de los primeros meses indican que hay una incertidumbre respecto a lo que entra dentro. Hay más vigilancia y hay más incertidumbre. Es la manera como habla el organismo. No recibimos comunicados. Dado que hay un ser aquí, nos hemos tomado la molestia, perdona, que disculpe, ya sé que vuesa merced, pero andamos con más cuidado. No. Tienes náuseas y vomitas. Y en la migraña pasa lo mismo. Como no hay una atribución de qué está pasando, como no hay una comprobación de periferia, no es algo, no tienes un pincho, no te has quemado, ¿verdad? Hace una atribución de amenaza interna y entonces se activa los vómitos. Y luego se bloquea la interacción social. Te molesta la luz, los ruidos, todo lo que significa interacción con el entorno. Tal. Sí, pero que hay una lógica. Cuando está embarazada una mujer, cambia el objetivo, digamos, de protección. Es decir, en vez de protegerme yo, que es el dolor de cabeza y tal, tengo que proteger a este ser que estoy criando y me aparecen un montón de reacciones a esto. Bueno, tampoco hay que hacer explicaciones. Hay que tener en cuenta que un embarazo es una situación especial, ¿no? Para empezar, el sistema inmune de la madre tolera un individuo extraño desde el punto de vista de la inmunología. Lo lógico es que eliminara eso, porque no, es como si le ponen un trasplante de riñón, pues tiene que ser compatible, ¿no? Entonces, ¿todos los fetos son compatibles desde el punto de vista inmunológico? Pues no, pero la madre es capaz de desarrollar tolerancia, o sea, y permitir eso, ¿no? Pero esa función biológica del embarazo a veces te modifica los patrones de vigilancia, de protección, pero lo que quiero decir es que si uno tiene náuseas y vómitos, quiere decir que el organismo ha activado la protección de... Sí, para ver si te has tomado algo que es tóxico. No va a ser que sea tóxico, vomítalo. Y eso siempre es así. Son respuestas del organismo que a veces están justificadas y otras no. Pero que tienen un soporte biológico, un sentido biológico evolutivo y que están ahí por algo. O sea, aparecen. Y el dolor también hay que considerarlo así. Si aparece, pues quiere decir que el organismo está vigilando y protegiendo. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Pero ahora vienen preguntas, hay que tener pensamiento crítico y hacer preguntas, ¿no? Sobre decir, ¿y este dolor por qué? ¿A qué me viene? Es decir, esa creencia que tiene tu organismo sobre ese dolor, ¿cómo se desactiva? Pero hay que hacer preguntas biológicas o disponer de respuestas biológicas, que quiere decir evolutivas, referidas a la especie humana, que incluyan también el aprendizaje, la información de expertos, la actitud crítica, escéptica sobre que solo hay una verdad y está allí, ¿no? La ciencia, todo el mundo se atribuye la representación de la ciencia, ¿no? Pero no siempre ha sido así. La medicina no es un ejemplo de actividad estrictamente científica. Existe una cosa que llaman iatrogenia, que es que los médicos a veces hemos generado muchos problemas y gordos a los pacientes, ¿no? No siempre ayudamos, a veces creamos problemas. ¿Un ejemplo de eso? ¿Le has llamado esa palabra? Iatrogenia. Iatrogenia, pues quiere decir generada con la acción, con la intención de ayudar. A veces la intervención médica, una cirugía, o antes, cuando los médicos llevaban en las manos partículas de cadáver, y metían la mano allí en los partos y producían muertes, hasta que ya se identificó... Que lavándose las manos y luego ya se identificó un bicho, ¿no? Pero cuando el que señaló puede ser que llevemos la muerte en nuestras manos y tal, se acabó loco, ¿no? Y dieron caso y tal, ¿no? O sea que la propia medicina tiene una historia de acciones que luego la propia medicina ha avanzado el conocimiento y ha hecho la crítica. En la migraña, por ejemplo, siempre has estado diciendo
que la migraña aparecía porque primero había una vasoconstricción, las arterias se cerraban y eso a veces producía fenómenos de pérdida visual u otros, que llaman auras, y luego ya se abrían, se dilataban y había un dolor pulsátil porque la arteria estaba muy dilatada e inflamada, ¿no? Se sigue diciendo ahora que el dolor de la migraña es pulsátil, pero es falso. O sea, ¿por qué es falso? Bueno, pues te tomas el pulso, no coincide con el ritmo del dolor. Y no. No. y sin embargo, puedes construir la hipótesis que el dolor, como procede de la activación de diversas áreas cerebrales que se expresan en la conciencia con eso, con el dolor, esa actividad de esa red distribuida puede tener un ritmo porque tiene una frecuencia determinada. Entonces aparece eso expresado como, me dicen, pulsátil, que no es pulsátil, pero no se corrige. Entonces, para mucha gente sigue existiendo la idea de que ya me han dicho que tengo las arterias que están inflamadas, que se dilatan y no sé qué, tal. Y el tratamiento era dar vasoconstrictores, ¿no? Rotamínicos y eso, ¿no? Que eran peligrosos. Contraer las arterias no es una buena idea, ¿no? Sobre todo si contraen las coronarias, ¿no? Pues, pero se utilizaba porque había una teoría que era la teoría vascular de la migraña. Hoy en día ya eso, yo creo que ya nadie la sostiene, ¿eh? Y ahora ya es la teoría neuronal de la migraña, ¿no? Que es una cosa no de arterias dilatadas y tal, sino de red neuronal que le atribuyen, porque lo dicen, un estado de excitabilidad como si fuera una epilepsia, pero no lo es. No es epilepsia. Pero como si fuera, se activan con más facilidad y no sé qué, tal. Sí, pero eso va en contra de lo que es la red neuronal, que es una red robusta, que evolutivamente tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de entornos, circunstancias, tiene plasticidad, tal. Lo que pasa es que esa capacidad de adaptación, si le pones información a través del lenguaje de lo que son las cosas, pues la red establece patrones de activación que son acordes con lo que le han contado. Somos una especie culturizada, socializada, eso está bien, pero genera problemas si nos fiamos demasiado acríticamente de lo que nos cuentan. Pensamiento crítico sería abrir la mente a otras fuentes de conocimiento, que en este caso serían la biología. O sea, qué es lo que vamos sabiendo sobre las neuronas, sobre redes, qué es la inteligencia, etcétera, ¿no? ¿Qué es la percepción? ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, pregúntale a los que tienen la respuesta, pero vamos, hay un acuerdo de que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. La estupidez sería lo contrario, es la capacidad de crear problemas donde no los hay, ¿no? Entonces podemos decir que la migraña, por ejemplo, u otras son estupideces del organismo, no del que padece. No, del organismo. Del organismo, lo mismo que la alergia es una estupidez, en sentido que no resuelve ningún problema. Sí, que al final no estás resolviendo nada. Inflamas la nariz y los ojos y los bronquios cuando el aire tiene polen, eso es una acción estúpida, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, no, es eso. ¿Y qué tipo de preguntas hay que hacerle al organismo? ¿Biológicas, has dicho, evolutivas? ¿Por qué sucede esto? Y empiezas a hacer por qué. Y porque es una buena pregunta. Yo me acuerdo que la primera vez que empecé así, me puse una sesión clínica, me tocaba, bueno, pues vamos a hablar del dolor. Porque entonces ya tenía evidencia que no teníamos una posición muy clara, ni para explicar ni para resolver, ¿no? Y entonces me vino a la mente, el dolor es una percepción. Y entonces digo, bueno, ¿y qué es una percepción? Es un contenido de conciencia. Sí, pero ¿qué es la conciencia? Esas son el tipo de preguntas que vas. Y entonces llegas a. No tenemos ni idea de lo que es la conciencia. Y entonces empiezas, ¿y qué sabemos? Y entonces empiezas a ir hacia la disección, ¿no? Y llegas a que todo no somos más que partículas. Llegas a la física cuántica, ¿no? Si vas hacia lo pequeño.
Pero tienes que empezar desde ahí, que eso es lo que somos realmente. Y luego ya vas haciendo, y somos células. Sí, pero ¿qué es una célula? Bueno, pues un compartimento, una membrana. Sí, pero ¿qué es una membrana? ¿Y qué componentes tiene? Bueno, el genoma ya tenemos. Sí, pero ¿cómo se expresa? Empiezan a hacer preguntas en vez de dejar, ya lo tenemos, el libro de la vida, con esto ahora tenemos... No. Si sigues haciendo preguntas, va apareciendo una ignorancia cada vez mayor, ¿no? Pero por lo menos sabes lo que no se sabe. Y sobre lo que no se sabe es mejor no decir nada. En general. También es inteligente eso. Es otro síntoma de inteligencia, ¿no? Es decir, resolver problemas y callarte cuando corresponde. Yo creo que sí. Y sobre todo para permitir esa educación vinculada a la experiencia real. Que eso sería el juego. El juego es fundamental. Hay que jugar en la vida. ¿El juego qué es? Interactuar con la realidad minimizando el daño a poder ser, ¿no? Bueno, yo hago esto, hago como si me estoy batiendo en la esgrima, pum, fa, pum, pum, pero es un deporte. Estoy jugando. ¿Para qué haces eso? Porque me gusta. ¿Y eso con el organismo se puede hacer? Se debería hacer. Sí. ¿Cómo se puede jugar con el organismo para aprender ciertas cosas? Delimitando bien dónde están los límites de seguridad, ¿no? Pero un ejemplo de juego. Hombre, de niños estamos jugando a pelearnos. O el boxeo. El boxeo, hombre, se minimiza, puede ser, con la inteligencia, la esquiva y tal, pero no es una pelea real, es una pelea, pero dentro del juego, ¿no? O en eso música, rompe creencias del organismo. Ese tipo de juegos rompen creencias del organismo. A ver, no te... Sobre el dolor, es decir, al final tienes que saber dónde está el dolor, que es un dolor por daño de tejido, que es un dolor por decir, ¡ay, que creo que me duele! No, lo que te va a doler es esto. Porque incorporas datos de realidad de daño. Eso es. Hay sensores internos y externos de cuando se produce el daño. Lo mismo que hay sensores de vibraciones que llamamos sonido, pero no. Lo que hay realmente son vibraciones del aire. Esas vibraciones son unas que utiliza el sistema para construir sonido, pero eso sería un punto de partida bueno. Distinguir la realidad real de lo que está en tu de la organismo. realidad percibida, de lo que realmente aparece en la conciencia. Y eso muchos neurocientíficos utilizan la metáfora de una película, ¿no? O sea, la conciencia es una película continua que el organismo proyecta. Si quieres poner cerebro, yo prefiero organismo porque el cerebro no es una cosa aislada. Sí, es todo. Es una historia de un organismo interactuando con el entorno, ¿no? Bueno, pues esa película es la que nosotros vivimos. Y esa película no la proyectamos nosotros, la vivimos nosotros. Y tiene imágenes, tiene sonido, pero tiene también lenguaje. O sea, tiene palabra. Siempre hay un ronroneo interno. Yo, por ejemplo, yo no estoy hablando ahora. Yo no sé lo que va a salir, ¿no? Mi organismo está proyectando mi película en relación a esto, mi narrativa y tal, sale, ¿no? Bueno, pues saber que es una película no pasa nada. Pero, o sea, la realidad es que es una ficción. Pues si quieres llamarlo así, llámale como quieras, ¿no? Pero realmente contiene toda la interacción del organismo con el entorno desde que has nacido hasta ese momento y evolutivamente desde que apareció el primer ser vivo, que fue hace varios miles de millones de años, ¿no? Si no tienes ese punto de partida, te vas a situar en los catálogos de etiquetas y terapias, ¿no? Todo tiene estrés, todo el mundo tiene estrés ahora. Todo el mundo está empeñado en que estemos estresados, que estamos estresados. Esa es una corrupción de la palabra también. Es convertir un término de la realidad. El estrés es algo que aparece, que no pertenece a la zona de confianza y que exige una interpretación y una activación de recursos para solventar esa novedad. Un pájaro puede estar comiendo en el suelo, oye un ruido y se estresa, y activa un programa de huir y se sube a una rama, observa aquello y luego vuelve a bajar y sigue comiendo, ¿no? Se ha estresado, pero ha resuelto el estrés, ¿no?
el no estrés sería vivir en una situación en la cual el organismo intenta proteger y evitar cualquier incertidumbre, pero a base de estresarse crónicamente, ¿no? Claro, hay que saber desactivar el sistema de alarma. Claro. Es decir, hombre, estás estresado, has comido, ahora vas a comer otra vez, que no pasa nada. No, sí, pues analizar una situación que tiene un algo de incertidumbre o de beneficio o de perjuicio. Hombre, si es beneficio, no estás estresado. Yo voy a comer, sabes que llegas a casa y comes, no te estresas. El estrés es cuando hay incertidumbre, no sé si habrá comida en casa y tengo hambre, ¿no? O no sé si lo que he comido me puede sentar mal o cosas de esas, ¿no? Bien, entonces lo que interesa al organismo es generar escenarios de confianza donde lo que el individuo hace no pone en peligro la integridad estructural y funcional del organismo. Entonces promueve eso que el individuo quiere hacer y desatiende un poco el interior porque no atribuye ninguna amenaza. Es una conducta que genera confianza por parte del organismo. No hay respuestas de estrés ni nada, ¿no? Pero si metes la idea de que lo que sucede es porque hay una enfermedad misteriosa, irreversible, ¿verdad?, ya tienes el estrés hasta que te mueras. ¿Tú has sido enfermo crónico de algo? Sí, hombre, claro. Yo he sido muy hipocondríaco, yo me acuerdo. ¿Tú has sido hipocondríaco? Sí. Bueno, el organismo siempre es hipocondríaco. Bueno, o sea, lo estamos diciendo ahora. Que sí, funciona desde la hipocondria, ¿no? O sea, todo puede ser peligroso hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Salvo lo que tiene ya codificado como que no es peligroso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que sí, siempre tenía síntomas y luego además en aquella época era frecuente la tuberculosis pulmonar, ¿no? Entonces tuve tuberculosis pulmonar y me echaron iba a hacer ingeniero de caminos, pero en la fotoseriación había una revisión, entrabas en la facultad, te miraban a ver si tenías tuberculosis, ¡pum!, me pillaron y estaba una idea que es tremenda en la medicina, que es la idea de que el reposo es terapéutico, ¿no? El reposo, la cama, el reposo. Y en aquella época la tuberculosis, a pesar de que ya había tratamientos eficaces, que podías pasar la tuberculosis en casa, con las precauciones debidas para no contagiar, ¿no? Pero una vez que no eras bacilífero, no echabas, ¿no? O podías estar en casa compartiendo sin ningún peligro para nada. No, nos ingresaban en un sanatorio a respirar aire puro de la sierra, y en Somosierra. Y estuve 1 año y medio respirando aire puro de la sierra, haciendo reposo. Es el mejor año en mi vida, un año sabático donde estábamos varios universitarios en un sanatorio con servicio, no teníamos nada que hacer y nos montábamos aventuras, historias. Yo me lo pasé, aprendí muchas cosas allí. Era un universo aislado, un oasis de libertad y sucedían cosas y tal, nos organizábamos y tal. Pero estuve 1 año y medio haciendo reposo, respirando aire puro de la sierra en una chess, allí sentado en la terraza, viendo Madrid a lo lejos. Pero era la idea esa del puñetero reposo. ¿Y el reposo qué? ¿Es bueno, malo o regular? Bueno, el reposo depende de las situaciones. Nosotros tenemos una condición en las sociedades desarrolladas que podemos permitirnos el lujo de quedarnos quietos y no ir a por comida ni no sé qué. Tenemos el garantismo social, ¿no? Tenemos cobijo, comida, ayuda, tal. Entonces, bueno, nos podemos permitir estar en reposo. O no, me duele, luego no hagas eso. Si te duele, eso no tienes que hacer. Pero eso no es así de sencillo. Te duele, vamos a ver si donde duele hay algo, y si no hay nada, tienes que moverte. El consejo no te muevas porque te duele es malo. Tendría que ser al revés. Tenemos que conseguir que, dado que esa actividad no es peligrosa, porque realmente no lo es, lo que conviene es mover, pero a la vez quitar el miedo al movimiento por parte del organismo, porque si no, lo mismo que pasa, eso son las tolerancias a las cosas, ¿no? Entonces el organismo siempre está gestionando la tolerancia, la intolerancia, la exploración,
la explotación cuando hay una situación de dolor, o la evitación, la huida, etcétera. Y eso sucede a nuestras espaldas. Es una actividad del organismo continua, ¿no? Tú me decías que eras hipocondriaco. ¿Cómo acaba un hipocondriaco así? Vale. No, te digo, para mí aquello supuso la tuberculosis y tal. Bueno, y luego seguí siendo hipocondriaco. Joder, pues, por ejemplo, cuando tocaba una revisión y que te miraban y en función de eso te daban el alta o no. Pues cuando tocaba hacerte una tomografía, joder, pues empezabas a notar dolor en el pecho, en la zona donde tenías la mancha. Lo notabas, ¿no? El dolor. Sí, hasta que ya te hacían... Bueno, entonces, vale, pues está bien, va todo bien. Vale. Y luego seguí y empecé, sobre todo con mareos. Estaba mareado, pasando consulta y tal. Bueno, había veces que mentía, hacía como que, perdón un momento, que enseguida vengo. Salía y me metía en un sitio, me metía al váter a respirar tranquilo, venga, a conseguir la confianza en que no pasa nada y luego volvía, o a veces pues pedía, aceleraba, te pido un escáner, que es lo que ya había avanzado, que era lo que había que hacer, en vez de seguir, pues pedía, y por la calle me tenía que meter en un portal, a respirar con tranquilidad, se me dormía todo, tenía hormigueos por aquí y por allá, yo qué sé, no te voy a aburrir con los síntomas. Pero ahí es, y como iba mucho a la biblioteca y a ver, un día encontré un artículo que hablaba de patrones de hiperventilación crónica, que nadie me había hablado de eso. Y tal. ¿Ya habías estudiado en ese momento o todavía no habías estudiado? Sí, yo era médico, era neurólogo y estaba ya oficiando de neurólogo, pero siendo hipocondríaco todavía. Neurólogo hipocondríaco. Sí, y bueno, entonces la hiperventilación, entonces te metes y aparecen cosas que nadie te ha hablado, y que si los ataques de pánico. Entonces, una cosa que sí que me pasó es que pasé la frontera de lo físico y de lo psicológico, entre comillas. Entonces te das cuenta que somos biología, que eso tiene componentes físicos, moleculares, si quieres, y psicológicos, pero que las neuronas son objetos físicos, pero que construyen productos psicológicos, no producen bilis ni... No, son células que se han especializado en generar productos psicológicos necesarios para la supervivencia, y en nuestra especie que han generado el lenguaje, que luego influye en el día a día. Bueno, pues con los mareos a mí me ayudó lo de la hiperventilación. Luego uno hablaba del patrón de lucha o huida, que no tenía ni idea. Y es una respuesta biológica básica que hay que conocer. Es un estado de organismo. Luego me interesé por la depresión. ¿Y qué es la depresión? Empecé a hacerte preguntas. La motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Y por qué baja la motivación? ¿Qué es el sistema? Empiezan a salir preguntas. Y luego ya empecé con el dolor, tuve una hernia de disco, metiendo un gol en un partido que ganamos gracias a ese gol. Bien merecido. Sí. O sea, viva esa hernia. Y se rompió el disco y ¡pam! Salió el núcleo, y mi amigo, que era neurocirujano, si no al reposo, mal, pero eran aquellos tiempos. Y si no se va el dolor, pues habrá que operar. No se fue el dolor y me operó, me quedó... no había visto una hernia tan grande y tal, no sé qué. Los típicos comentarios de cirujanos, ¿no? Y nada, estuve bien, pero yo seguía haciendo mis cosas. He vivido en el campo, he andado físicamente, sí, cogía bultos, pesos, me agachaba, lazada, al pico. Y claro, interpretas, todo esto te pasa por gilipollas, ¿no? Por coger pesos, por no sé qué, tal, por estar sentado en la consulta en mala postura, no sé qué, tal. Pero empecé a ir mal después de haberme operado, y cada 2 por 3 tenía que estar en la cama sin poder moverme, rígido. Y un día me acuerdo que vinieron los amigos a verme y tal, y ya me tocaba cenar. Ellos se iban a la cocina y yo me tenía que quedar allí. Joder, vete con nosotros. Ya te llevamos. Me llevaron allí, me pusieron unas almohadas. Y al cabo, ya la cena, tal, me había levantado a por más vino.
pues se lo habían bebido, ¿eh? Yo también, ¿no? Y digo, joder. Con el vino voy mejor. Si no me duele y tal, entonces empiezas a darle la vuelta a ver si el reposo, ¿no? Entonces leí un artículo que habían mirado a ver, que criticaban el consejo reposo, ¿no? Y lo que proponían es que lo mejor era tú intentas seguir con la actividad normal y lo último, lo peor es el reposo. Entonces, ¡pit! Entonces empiezas, claro, eso te empieza a bailar y empiezas a tirar de leer, pensar, pero pensar hacia atrás y hacia adelante, las partículas, que si la física, qué es la carga eléctrica, qué es un sensor, que si es una proteína, qué es una proteína, la estructura, no sé qué, cómo se genera la señal eléctrica, empiezas a conocer lo que se conoce. Y cuando llegas ya a la primera sinapsis, o sea, la primera donde entra la información de los sensores, a partir de ahí es que no sabemos nada. Solo sabemos que existe y que no sabemos cómo funciona, cómo se construye la conciencia, cómo se construye el dolor. Y te metes ahí. Y entonces ya empiezas a ver pacientes desde otra perspectiva. En vez de, toma esto, ¿cómo vas? Pues igual, pues yo más no sé qué hacer contigo. Te mando igual al psiquiatra y ahora lo pienso y me da vergüenza, claro. Casi así como era la cosa. Pues eso es lo que se hace muchas veces. Cuando no es de lo tuyo, de lo mío, entonces ¿a dónde lo mando? Unidad del dolor, sí, pero la unidad del dolor, si no llevas una etiqueta, tampoco te lo van a recibir, ¿no? O vas allí y tampoco se ha solucionado. Pues la unidad del dolor son eficaces para controlar el dolor cuando hay destrucción de tejido. Cuando no. Operación, el dolor oncológico con cáncer o lo que sea, ¿no? Pero cuando no hay nada, ese es un problema que la medicina tiene pendiente de explicar y de resolver. Y está creciendo, además. O sea, cada vez hay más porcentaje de población. Bueno, lo que decías, hay más impactos desde fuera, por lo tanto. Sí, hay más. Se está haciendo peor la explicación y las atribuciones de por qué. Se echa la culpa a eso, a los genes, al estilo de vida. Es fácil registrar a un individuo y decir que tendría que hacer más ejercicio, lo cual me parece un buen consejo. Sí, que no. Tendría que tener menos tripa, me parece un buen consejo. Que tendría que dormir bien, me parece, sí, es expresar unos deseos por ahí, que son saludables, ¿no? Sí, que no es malo. Pero forma parte de la vida cotidiana y no va a poder, o peor, que ya lo ha hecho todo eso y sigue igual, ¿no? O sea, que obedeciendo a los consejos, digamos, oficiales, ortodoxos y tal, no funciona tampoco. O sea, que yo algo tengo que hacer. Entonces yo lo que hacía era, lo que yo iba aprendiendo se lo contaba. En la información cambiaba el discurso. En vez de decir, esto es una migraña, o tienes yo que sea, ¿no? Le daba la explicación que me habían enseñado, pues empezaba a explicarles cosas. El sistema de recompensa, que es un nociceptor y tal, en lenguaje comprensible y tal. Y luego ya cuando me jubilé, pues empezamos a organizar con un médico de atención primaria y otros médicos de atención primaria en un ambulatorio, pues lo mismo, pero organizado como clases. Eran 5 clases de hora y media donde se prepara una proyección con imágenes y tal. Pero yo en la consulta también tiraba de imágenes. Mira, esto funciona así, les explicaba biología y luego les dejaba, yo no les decía lo que tienen que hacer. Ahora sabes cosas que antes no sabías y a partir de ahí haz lo que puedas, pero no tengas miedo a hacer lo que quieras hacer, porque no vas a dañar el organismo, sino todo lo contrario. Si consigues ir modificando eso que está ahí escrito, poco a poco verás. Entra en casa aunque salte la alarma y haz lo que hagas habitualmente en casa y el sistema recibirá esa información, porque el diálogo es continuo entre uno y el sistema, ¿no? Ese diálogo que tenemos que no calla. ¿Sabes? Mi último libro es Tu cuerpo habla, ¿no? Pero en el sentido de que no calla. Que no para. ¿No? Vas en un autobús y somos una especie de parlanchina. Y a través de ese lenguaje continuo, interno, con uno mismo y con los demás, estamos ahí.
O sea, modificando los diálogos internos que tenemos con nuestro organismo, que al final, o sea, nuestro organismo es el que genera, con la sinapsis de esas neuronas, digamos, genera esos diálogos internos. Modificando ese diálogo interno podemos modificar cosas de nuestro organismo. Sí, se puede hacer con engaño o sin engaño. Con engaño sería el placebo. Vale. O sea, que te vamos a poner aquí y ya verás que... ¿Funcionan los placebos? Hombre, claro. Haya o no haya daño. ¿Haya o no haya daño? Sí. Tú puedes tener un infarto de miocardio con dolor, por lo que sea, le atiendes en urgencias. Yo creo que este no tiene nada. Mira, te vamos a poner aquí una cosa que en esto, en vena, pum, pum, pum. ¿Y qué? ¿Mejor? No, mucho mejor, ya no me duele. Ya decía yo que este no tenía nada a casa, mal. Hay que ver si hay un infarto, hay que hacer un electrocardiograma y tal, pero no considerar que el dolor te informa sobre la realidad de lo que está pasando. Y hay que tener cuidado con eso. O sea, que a veces, eso, el dolor, el cerebro y no sé qué, vale, bueno, nada. Primero hay que hacer las cosas, hay que hacer bien la historia, hay que explorar, hay que tener la seguridad de que se ha hecho todo lo que hay que hacer. No hay que cometer errores de confundir una correlación con una causalidad. Te duele porque tienes artrosis. Eso es una simplificación, es una correlación, pero eso no es válido, ¿no? Puede ser que tengas una artrosis de caballo y no tengas dolor. Claro, sí, porque eso está investigado, está mirado en cada caso. Y luego cada paciente tiene una narrativa, tiene una historia que tiene elementos compartidos socialmente y tal. A todos nos cuentan las mismas historias, ¿no? Pero luego cada uno tiene una manera de estar ahí. Entonces hay que trabajar muchos factores, no solo decirle tu cerebro está equivocado, ala, vete, siguiente, no. El proceso educativo, la narrativa, se puede y se debe trabajar, y hay hábitos motores, atencionales, cognitivos, motivacionales, emocionales, de socialización, que se pueden trabajar. O sea, un hábito motivacional también puede hacer efecto. Sí, efecto. porque la motivación viene del organismo. El dolor ya contiene una motivación de atención al propio dolor, una desmotivación al esfuerzo, porque a la actividad, porque está me duele, hostia, me duele, está penalizada, etcétera, ¿no? Y entonces tú tienes que mover eso. Tenemos un cierto margen de ver la película y dialogar con el guión, pero tenemos que tener información nueva. Que eso en los relatos de una historia, ¿no? Si tienes un dato nuevo y te lo crees, entonces tienes que reorganizar la historia. Entonces ves la realidad de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que las etiquetas no contemplan ese proceso de construcción de la película. Tienes una migraña, genes, estilo de vida. Nosotros lo que hacíamos es poner en primer plano la narrativa. Y una narrativa construida en el organismo que utiliza la información de expertos sobre un universo interno opaco que depende de lo que crea. Claro, nosotros tenemos que dar argumentos, utilizábamos referencias bibliográficas, imágenes, etcétera, para que nos creyeran. Entonces, no todo el mundo te cree. Pero algunos dicen, esto me parece, y luego resulta que mejoran. Y otros, me lo creo y lo voy a... y no mejoran. Tú creas condiciones de disminuir la probabilidad de error de atribución. Entonces, en muchos casos disminuye muchísimo y en otros puede empeorar incluso. O sea, que no estás ofreciendo una terapia, ni magia, ni nada. Es una posible intervención desde uno mismo hacia un proceso complejo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Antes hablábamos de mujeres embarazadas, pero previo biológicamente a un embarazo hay una menstruación. Sí. Hay mucho dolor de menstruación. Sí, y hay migraña menstrual también, por ejemplo, ya que estamos hablando de la migraña, ¿no? Entonces, la menstruación es un proceso fisiológico en el cual hay una serie de hormonas, pero las hormonas no tienen vida propia. Las hormonas se segregan porque hay unas atribuciones y unos procesos de evaluación y de organización del organismo que liberan unos mensajeros para que determinadas células hagan lo que saben hacer, ¿no? Hazlo. Entonces, la que tiene la cerradura para esa llave hace lo que sabe hacer y ya está, ¿no? Bueno, y ese juego hormonal
periódicamente prepara el endometrio por si viene un óvulo fecundado allí, ¿no? Entonces está proliferado, está muy vascularizado, y si no viene, pues hay unas señales que hacen que se elimine eso. Entonces hay que despegar la mucosa, hay que cerrar todas las bocas vasculares, claro, si no se desangra, ¿no? Entonces hay una trombosis generalizada y luego hay que regenerar otra vez. Entonces, eso tiene muchos aspectos comunes con la inflamación. La inflamación también es un proceso de reactivación, regeneración, tal. Pero el hecho de que haya marcadores biológicos que comparte con la inflamación no quiere decir que eso es una inflamación y por eso duele. No, es un proceso que no es un proceso inflamatorio, pero que tiene elementos de regeneración, no sé qué, que comparten mediadores mensajeros con un proceso inflamatorio cuando hay una lesión. Pero aquí no hay nada. Es una respuesta que es distinta a la inflamación. Y si duele es porque el organismo atribuye a esa zona, en ese momento y lugar, una amenaza para la integridad física local o general, y te duele la cabeza. Entonces les explicábamos el proceso, les hablábamos de la apoptosis, que es caída de la hoja, en griego, ¿no? Tosis, caída, apo, hoja. Entonces, que son recursos de despegamiento que utiliza el organismo continuamente para eliminar cosas que ya no pertenecen. El árbol se libra de las hojas y se caen con el viento y tal, ¿no? Eso sería una apoptosis. Bueno, pues hubo una señora que tenía dolores con la regla y tal, y también tenía migrañas con la regla. Entonces, varios días antes de la menstruación empezaba a doler la cabeza y, bueno, ya me viene la regla, tal, ¿no? Y efectivamente, al cabo de 3 o 4 días, ¡pum!, la regla. Entonces, al entender ese proceso como algo fisiológico, inofensivo y tal, ya no tenía dolor. Cuando venía la hemorragia, bueno, ya es otoño en mi útero, decía. O sea, había asimilado la metáfora. Sí, que ya te empiezas a contar otra cosa. La historia interna va cambiando, ¿no? Y eso que es una frase mágica, no, es cuando tengas una migraña con la regla, di es otoño en mi útero, es otoño en mi útero. No. Jodorowsky eso. Jodorowsky. Además es muy de menstruaciones y cosas así. El Jodorowsky es el que maneja el sueño también, ¿no? Y hace teatro. Efectivamente. Sí, una vez me retuiteé una frase que puse en el blog. El cerebro... Bueno, todo el mundo sabe que las ideas son liposolubles, o sea, y por eso se fijan a la grasilla cerebral y cuesta, no sé qué. Tienes razón. O sea que las mujeres con dolor de regla también pueden... les vendría bien hacer un pensamiento crítico. Sí, incluyendo elementos de lo que realmente es una regla, lo que realmente son las hormonas, porque son cambios hormonales y tal. Cambios meteorológicos, joder. Sí, es que las hormonas cambian, ¿verdad? Pero un organismo tiene una capacidad de adaptación a todo y de utilizar esos cambios a favor de objetivos biológicos, ¿no? ¿El dolor con el cambio de tiempo? A veces no tiene ni pies ni cabeza. Pues duelen las rodillas mucho más cuando hay... Hombre, sí, pero porque el sistema atribuye al día húmedo, pero eso si se comprueba con datos, no tiene ni pies ni revés. La estadística ya no sale, ¿no? O puede salir, pero eso indicaría que el día húmedo contiene una atribución de amenaza a las rodillas, lo cual es absurdo porque las rodillas están mojadas siempre, ¿no? Y aparte que uno está en casa, que la humedad de casa no tiene nada que ver. O sea, que el organismo humano actúa como si fuera imbécil, pero no es imbécil, porque tiene unas capacidades de autoorganización, adaptabilidad, tal, y es un sistema robusto, tal, pero lo que nos puede complicar la vida es la información sobre interior de aspectos que no tenemos ni puñetera idea, pero que nos cuelan historias. Fibromialgia. Joder. Bueno, pues la fibromialgia se define como una situación en la cual
Quien la padece pues tiene dolor generalizado, el cansancio, el sueño no es reparador y a veces las funciones cognitivas también están un poco la niebla cognitiva, el fibrofoc. Eso se le llama fibromialgia y se corresponde con lo que biológicamente es un programa o un estado de conectividad que se llama respuesta a enfermedad, que es lo que tú tienes cuando tienes un virus, una gripe, o tal, te duele todo, estás cansado, no tienes ganas de interactuar, hay una rumiación cognitiva para averiguar qué puede haber pasado para eso, entonces el pensamiento tiene un sesgo de negatividad, etcétera, no duermes bien, ¿no? Bien, el problema está que en la fibromialgia pasa lo que sucede, que miras, los músculos son normales, no encuentras la destrucción de tejido. Ahora, si miras marcadores biológicos, te los vas a encontrar. El eje del estrés, la hipófisis, las glándulas suprarrenales y tal, claro que es distinto a cuando no tienes nada. El organismo está en modo enfermedad. Entonces hay marcadores también proinflamatorios, no sé qué. Y entonces se toman esos marcadores biológicos como prueba de enfermedad. No, testifican de un estado como si hubiera enfermedad, aunque no la haya. Y eso para el paciente es mucho peor. O sea, pero no es que se diga, el organismo está equivocado y le dices que está equivocado y te curas. No. Tienes que modificar un proceso de atribución que se ha construido lo de siempre. Y es mucho más complejo que decir simplemente eso, tu cerebro está equivocado, le decimos que está equivocado y ya verás que bien. No. Hay que hacer un trabajo más en profundidad de factores atencionales, emocionales, cognitivos, conductuales, etcétera, ¿no? Socialización y tal. Y si se hace ese trabajo, al menos con los grupos que trabajaron unos colegas siguiendo este enfoque con pacientes de fibromialgia, en muchos casos dejaban de tener síntomas. De hecho, no había un título de un artículo... Sí, bueno, eso... en el blog, la fibromialgia se cura al menos en Bilbao, ¿no? Me reconozco un poco que pudo molestar a mucha gente, ¿no? Porque los pacientes, o las pacientes que son más mujeres, pues se les ha dicho que la fibromialgia es una enfermedad que no se cura. Lo mismo que se les dice a las migrañas y a otras etiquetas, ¿no? Ya se les dice que esto no tiene cura. Lo cual a mí me parece tremendo como un elemento que mantiene un error de atribución. Entonces nosotros, el verbo curar no me gusta, pero simplemente lo que hacías es meter información y modificar la película por lo menos con una hipótesis que podía ser plausible y que luego se verificaba y les ayudaba a mucha gente a salir del atasco, ¿no? Si no le quieres llamar curar, a mí, yo no le llamo curar. Habías intervenido en un proceso modificando unos factores, pero no sabes qué va a pasar a lo largo del tiempo. Porque cada vez que introduces alguna modificación en el sistema no zanja. Sigo considerando lo que llama memoria autobiográfica, ¿no? Siempre está considerando el pasado, el presente, el futuro, está procesando continuamente y sobre todo cuando hay una novedad informativa, como en este caso, de estrategia y tal. O sea que no puedes predecir lo que va a suceder al cabo de 5 años, ¿no? ¿Queréis conocer un poquito más cómo se cocina Morir de Éxito? Pues meteros en la pestañita de comunidad, porque ahí hablamos precisamente de quiénes son los siguientes entrevistados, os preguntamos cuáles son las preguntas que tenemos que hacerles. Meteros en la pestaña y conozcámonos un poquito más. Me parece un concepto espectacular, el que estoy aprendiendo esta mañana, de lluviosa de Bilbao. De decir, joder, yo pensando siempre en desactivar creencias limitantes de mi forma, de mi personalidad, pero no había contemplado el desactivar creencias limitantes de mi organismo. Es que somos un organismo. Es que nos han... ¿no? Es decir, siempre piensas en decir, no, creencias limitantes... No, pero tenemos esa ficción del yo. Hay un libro de Rodolfo Llinás, que es un neurocientífico colombiano, que está en la Universidad de Nueva York y tal. El cerebro y el mito del yo, ¿no? O sea, que vivimos en un mito, que es el yo
que somos los agentes de nuestras cosas. No, nosotros somos los que recibimos esa película que el organismo construye y vivimos en esa película con imágenes, sonidos, palabras, lenguaje, predicciones, imaginaciones, emociones, etcétera. Y vivimos ahí. Si nos dejamos llevar por la película que nos cuentan, pues vivirás la película que has validado, ¿no? Y no hace falta hacer mucha meditación profunda para darnos cuenta de que vivimos en películas que nos cuentan, ¿no? ¿No? Absolutamente de acuerdo. Yo por lo menos sí. No, que hay una definición que me encanta, que la digo muchas veces, de un tío que se llama Stephen Covey, que era experto en liderazgo americano que falleció hace unos años, que decía, la libertad la entiendo como el espacio que existe entre las acciones que recibes y tu reacción. Digo, mira, pues tiene todo el sentido, tiene que ver con esto. O sea, te crees películas y no las cuestionas, no tienes pensamiento crítico, las devuelves igual que te han venido, es decir, no las procesas, pues no eres libre. Hasta acabado el concepto básico, que me parece que es libertad. El organismo necesita libertad para explorar. ¿Eso tiene riesgo? Sí, para eso viene el juego. Minimizas el riesgo y adquieres experiencia, vas generando significados, valores a la interacción con el entorno, y eso es construir esa película, ¿no? Entonces la libertad tendría que ser obligatoria, ¿no? Lo que pasa es que... Tendría que estar obligado a ser libre, coño. Ah, no, te jodes. Te jodes, sí, ahora eres libre. El miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? El libro sí. Pero es verdad que ser libre es una putada. Pero... Para el que no quiere responsabilidad. Sí, pero si ofreces no arriesgues con la libertad, nosotros te organizamos la vida y te minimizamos los riesgos. Te metes en una burbuja y ya no eres libre. Y muchas veces actuamos de esa manera, no protegiendo zonas de seguridad, pero cargándonos la libertad, que es el escenario necesario para adquirir inteligencia. Y la inteligencia exige aceptar un grado de incertidumbre. No vas a ser inteligente eliminando la incertidumbre. Te vas a meter en una cápsula y ahí te vas a convertir en un activista de ese mundo, y todos los demás son los que amenazan tu desarrollo, que en realidad no es un desarrollo, es meterte al útero otra vez, ¿no? Sí, esto es lo contrario. Sitio seguro. Estar en un club donde te sientes seguro, ¿no? Sí. Había un invitado que estuvo por aquí que falleció, porque es un aventurero, Carlos Suárez, que se tiraba de salto base, que escalaba sin cuerdas y se tiraba con un paracaídas. Un tipo de 50 y tantos años. Y ¿sigue vivo? No. Falleció hace unos meses tirándose de lo más fácil de un paracaídas, pues no se le abrió y tal. Decía, pero bueno, a mí me pasará esto seguro, alguna cosa me pasará. Y decía, mira, a mí me gusta la aventura porque me encanta la incertidumbre. Es decir, me encanta saber qué hay al otro lado de la montaña. Y hay gente que le genera miedo. Pero a mí me encanta jugar a saber qué hay al otro lado. O sea, jugar con la incertidumbre es una de las claves, ¿no? Sí, pero organismo también. No, pero eso es una decisión de vida de uno que pone valores en vivir en el esfuerzo y en la incertidumbre, ¿no? Demostrarse a sí mismo que tiene la capacidad de ir al Everest. Analizado desde el punto de vista de la biología no tiene sentido, ¿no? Porque no necesitas ir al Everest para... Pero bueno, hay gente que pone esos valores en esa cosa. Yo no tengo nada que decir ahí, ¿no? Pero biológicamente es un poco absurdo, ¿no? Subir por una... y luego tirarse con un paracaídas. Joder, pues... Pero si para él el sentido de su vida eso le da... Pero no puedes recomendar a la población como una actividad saludable. No sé. Pero bueno, individualmente cada uno puede hacer lo que sea. Yo ahí no entramos, o sea, cada uno... Sí. Nosotros entramos desde la biología, qué podemos decir y qué no podemos decir. Mira, lo que decías sobre el yo, es decir, ¿el yo no nubla un poco la visión que tenemos de nuestro organismo? Bueno, el yo o el ego, ahí me da lo mismo el yo. Sí. Te puede nublar si está mal informado. O sea, si no ha adquirido experiencia de las cosas por contacto con las cosas, sino por lo que cuentan de ellas. Entonces, como tú seas una víctima del relato de otros que dicen saber sobre cosas que no sabemos nada, o poco,
que te venden correlaciones como causalidades, eres un ingenuo. Hostia, pero es verdad que nos venden constantemente correlaciones. Sí, sí, sí. O sea, esto pensándolo ahora, en voz alta. Sí, sí, es decir, sí. constantemente nos están vendiendo películas de correlaciones. Si no sé qué, esto. Si no sé qué, cuántas, esto. Con relaciones, coacciones. Sí, con... sí. No, es decir, pero esos son mecanismos de aprendizaje, esos son los reflejos condicionados, ¿no? Famosos, del perro Pavlov. Tal, el perro ¿no? Pavlov, sí, sí. No, metes una campana que nunca fue así, pero en fin, ha faltado para que te fíes de los relatos, ni siquiera era Ni siquiera de los la relatos. campana. Bueno, pero bueno, toca la campana con un perro hambriento. Tocaba la campana y enseguida les ponía la comida. Bueno, repetía eso, luego tocaba la campana, pero no ponía comida, pero habían salivado. O sea, que la campana es un estímulo salivatorio. No. Pero si estableces una correlación temporal entre campana y comida, joder, pues, el sistema anticipa recursos. Bueno, es que esto es verdad, es una correlación. Una correlación. Y que esto, si lo piensas, de tu organismo tienes cientos de miles de hábitos que te están correlacionando cosas. Sí, sí, sí. Sí, pero cuando confundes eso como una causa, ya lo has cagado. Has cagado. Pero no es el individuo el que establece la causalidad, sino es su sistema, que es un sistema generador de atribuciones, y le llaman la caja negra generativa. En inteligencia artificial también hablan de caja negra, o aprendizaje profundo, meten muchos datos y luego no pueden normalmente actúa en base a la fuerza que tienen los datos que han metido. Pero si tú metes modelos, teorías en el sistema, pueden aparecer lo que ellos llaman también alucinaciones. El sistema empieza a alucinar, a hacer salidas que no tienen nada que ver con la realidad y te puede empezar a crear problemas, ¿no? Por eso la inteligencia artificial no mete ideología, modelos, mete datos. Venga datos. Con entrenamiento, sin entrenamiento, con supervisor, o te puede diferenciar y puede hacerte una traducción, hace cosas increíbles, ¿no? Pero en base a la fuerza que tiene para analizar datos, que se supone que luego te va a reflejar la capacidad informativa, los datos, ¿no? El entrenamiento, Pero nosotros tenemos una caja negra generativa que utiliza el lenguaje como alimentación y a través de eso entran modelos, ideologías, atribuciones y tal, y funciona. Lo que pasa es que a veces genera estupidez, o sea, genera salidas a la película, genera películas que no tienen nada que ver con los datos reales de los sensores que tiene por otras partes, sino que tienen más que ver con las creencias, ¿no? Eso la lógica bayesiana o la inferencia bayesiana. Bueno, funciona. ¿Qué es eso? No, que tú tienes unas creencias previas sobre una cosa y cada acción, si obtienes datos de esa acción, te va mejorando la predicción y vas disminuyendo la incertidumbre respecto a consecuencias de esa acción. Pero siempre que haya una alimentación de datos. Vale, hay un libro sobre eso que le llamaba La intuición, sobre el poder de la intuición, que decía que la intuición es al final la acumulación de experiencias que vas haciendo y te va mejorando, calibrando el sistema hasta que tomas mejores decisiones. Pero tiene peligro porque el pensamiento o la atribución tiene varios sesgos. Uno es el deseo, ¿no? Tú deseas que las cosas sean lo que deseas, con lo cual hay una tendencia a que la terapia, ¿no? ¿Me va a gustar o no? Sí, y luego el miedo también actúa, el sesgo de negatividad. Temes que... Y también te pueden vender, por un lado, el miedo tienes una enfermedad, ya te lo han metido, pero no te preocupes que te ayudamos, el deseo de que con las terapias y tal, ¿no? Y luego hay sesgos también, pues los que proceden de la pertenencia, somos una especie social tribal y no podemos evitar el depender de que nuestro sistema de creencias coincida con lo que socialmente está bendecido como fiable o lo que sea. Depende de dónde estés o dónde te hayas creado. El código postal también influye, no solo el genético, ¿no? O sea que somos una especie humana, somos individuos de una especie humana. Entonces, no tener en cuenta elementos de aprendizaje, la dependencia de información de expertos sobre el universo que ni ellos mismos saben interpretar, pero construyen teorías, atribuciones y tal, que luego ellos mismos van corrigiendo. Porque la medicina es así, no es una ciencia exacta. Es una aplicación de conocimiento de muchas fuentes
pero que se ha troceado, se ha segmentado, esto para los psicólogos, esto para los psiquiatras, esto para los estos, un especialista, el otro, y luego la investigación se hace sobre componentes aislados. Falta investigación o reflexión de la integración de todos esos componentes, ¿no? Entonces nos falla esa idea de organismo como sistema complejo, adaptativo, autoorganizado, etcétera, ¿no? Mucha gente de la que viene por aquí, que suele ser inteligente, algunos se nos escapan, pero suele ser casi todo el mundo inteligente, van promulgando como una cosa que aparece en todas las entrevistas como denominador común. En una sociedad en la que tenemos muchos más impactos de los que teníamos hace unos años, de impactos de todo tipo, carecemos de una cuestión que es esencial, que es la atención. O sea, estamos perdiendo atención. Claro, pues la atención parece ser un ingrediente clave para esto. Sí. Es decir, o tomas el control de tu atención o serás un gañán en cuanto a la interpretación de tu organismo. Hay una competición, la atención tiene un cuello de botella, no puedes estar atendiendo a todo. Tienes que seleccionar y básicamente funcionamos con un nivel de atención referido a tarea que el individuo quiere hacer en un entorno determinado, que voy a solucionar esta ecuación de dos incógnitas. Bueno, entonces todos los recursos atencionales, la memoria, trabajo y todo eso se dedican a la resolución de esa tarea. Si en ese momento tú estás aplicando un estímulo que genera dolor normalmente, con calor o mecánico, lo que sea, el dolor, en la medida en que la atención se deriva a la resolución de la ecuación, el dolor es menor. Pero si vas haciendo cada vez más complicada la resolución, llega un momento en que ya gana la atención al dolor, empieza a doler y ya no atiendes, y eso le puedes llamar niebla cognitiva. Si tú tienes el organismo atendiendo al interior, si estás leyendo un libro, ¿qué has leído? No me acuerdo. Ni puta idea. Pero eso no es que tengas un impacto cognitivo, tienes un impacto atencional que lógicamente va a repercutir sobre la objetividad del logro que querías, ¿no? Entonces muchas veces no se tiene en cuenta eso, y es un evento fundamental, la atención. Se automatiza una atención a procesos internos porque hay una atribución de enfermedad misteriosa, irreversible, incurable. Y ponse, ¡pum! Entonces, claro, el foco de atención va a estar ahí. Y cada vez que aparece en la conciencia el síntoma, se reactiva todo. Vas al profesional y te vuelve a confirmar que tienes una enfermedad misteriosa, crónica, irreversible. Oye, voy a inaugurar una sección contigo que me parece que viene que ni pintada. Porque nosotros hacemos una cuestión que se llama la línea de la vida, pero hemos decidido hacer otra sección que se llame el semáforo vital. ¿Y de qué va el semáforo vital? De analizar 3 o 4 partes de la vida del invitado para entender si tiene que cambiar algo o no. Y me viene que ni pintado porque estamos hablando de esto de la atención, de ser capaz de tener pensamiento crítico y demás. Entonces, el semáforo vital lo dividimos como en 4 partes. Una parte profesional, una parte personal, una parte de relaciones y una parte de tiempo y pasta. ¿Vale? Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. En tu carrera como neurólogo, ¿estabas más siempre en donde quiero estar o donde me ha llevado la vida? Hombre, al final no es así, hay muchas... Hay matices. Pero yo creo que yo quería estar en la ciencia, entendida la ciencia como conocimiento fiable. Y entonces eso me ha alejado de la ortodoxia, Pero siempre has tenido, digamos, como esa motivación por encontrar lo que no... Sí, o sea, como encontrar respuesta a preguntas. Curiosidad, he sentido curiosidad por conocer el organismo en la medida en que tengo que hacerlo, porque luego tenía allí un paciente que dependía de lo que yo supiera sobre su organismo, ¿no? O sea, que ha ido por la curiosidad, digamos, la curiosidad, la parte profesional. Yo creo que sí. Y luego el compromiso ético de cada profesional. Un fontanero tiene que estar motivado a aplicar todo el conocimiento de fontanería para resolver el problema del ciudadano. Me parece que somos una especie social en que tenemos que optimizar la prestación al otro, ¿no? Desde el conocimiento y la experiencia y no contarle historias, ¿no? ¿Tú crees que te has dedicado a lo que de verdad te gustaría dedicarte? A lo que te... No lo sé, porque solo he tenido este recorrido
Entonces, eso no podemos evitar. La memoria autobiográfica es el ronroneo, los contrafactuales, que es, en vez de esto, si hubiera hecho lo otro, ¿qué tal? Pero bueno, ya decía Serrat, ¿no? No hay nada más amado que lo que perdí, ¿no? En la parte personal, ¿cuál es el hábito del que más orgulloso estás? Es decir, ¿cuál es el hábito que te ha salvado ciertas circunstancias o el hábito que más resultado te ha dado la vida? ¿Y qué hábito crees que deberías cambiar? Bueno, a mí yo creo, pasa que puede ser una ficción, que he conseguido tener bastante coherencia entre lo que pienso y lo que hago en el ámbito de la medicina. En otros, evidentemente, no. No, funcionamos por espacios, ¿no? Nichos, marcos. En algunos nichos pues, uno es coherente, yo no tengo problemas, por ejemplo, en decir lo que pienso aquí. Pero en otros temas a veces no tengo coherencia entre lo que pienso y lo que digo. Estoy callado como un muerto, ¿no? Pero en el ámbito que me muevo, de los valores de la vida, de lo que considero que tengo que hacer y tal, yo creo que he tenido bastante coherencia. Sin problema. En el tema de las relaciones, ¿en quién confías de verdad? ¿Cuál es la persona con la que más confianza has tenido en tu vida y confías de veras? Bueno, yo de entrada suelo confiar, doy la oportunidad a la fiabilidad, porque si de entrada aplicas el sesgo de negatividad, todos pueden ser unos canallas, tal, mejor evitar. No, yo admito la incertidumbre del encuentro. Me gusta preguntar de entrada, si me presentan a alguien, le empiezo a hacer preguntas. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces? ¿A qué te gusta dedicas? hacer eso? Sí. Hombre, es un mínimo con quien hay que aprovechar la oportunidad del encuentro. Total. Sí, hombre, qué encantado, güey, tal. Qué menudo día ha salido, qué frío, sí, pero dicen que mañana, no sé qué. A mí, yo creo que la medicina me ha permitido encuentros. Hostia, sí, me imagino que habrás visto miles de personas con su narrativa. Sí, el siguiente y tal, pero yo siempre he intentado, a raíz sobre todo cuando haces el cambio, ¿no? Antes he intentado cumplir con lo que me habían enseñado, para raíz del cambio era una persona, y la narrativa, la película, y luego contarle la mía, claro. ¿Y cuál era la pregunta? Se me ha olvidado. No, sobre eso, sobre la relación de la persona con la que más confías. Al final tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Yo creo que me fío bastante de mí mismo. Me fío de los amigos, familiares, que tengo convenientemente codificados ya como fiables. Entonces eso me parece, antes hemos hablado de la confianza. Sí. Es importante establecer la confianza como seguridad de que si te pasa algo, ¿no? Están ahí. Y luego que respetan la libertad. O sea, que no puede haber una relación a cambio de quitar libertad. Entonces, a mí me parece que el concepto de libertad es fundamental. Si todos tuviéramos que ser libres por obligación, pero la libertad entendida como interacción, sí. bidireccional, lo que yo hago te va a volver desde el impacto de otros, ¿no? Lo que pasa es que ahora eso ya ha desaparecido. Antes éramos 4 gatos viviendo en la tribu, pero ahora ya en Internet tú haces lo que te da y puedes elegir el impacto, torear, mentir, yo qué sé. La confianza tiene que ver con la previsibilidad de las personas, positivamente hablando. Sí, claro. Sí, porque tú tienes que tener seguridad y no vas a estar analizando cada gesto, cada palabra, tal. Hay unos acuerdos escritos, es decir, bueno. Y luego somos una especie social, entonces tú tienes que confiar en el grupo y promover acciones de grupo y potenciar que en un grupo cada uno esté aportando lo mejor de sí mismo y no quitarle capacidad para engordar tu puñetero ego y cosas de esas, ¿no? Entonces es importante estar en un grupo donde funciona el sentido colectivo, ¿no? Ojo, recordatorio, todos los domingos a las 4 de la tarde tenemos una nueva entrevista de Morir de Éxito, con historias sorprendentes del éxito, con gente que ha encontrado su propósito a través de planes de acción y medidas reales. Nada de cuentos, no te lo pierdas. Hay una última parte del semáforo que hablamos del tiempo y del dinero. Te voy a preguntar por el tiempo. El tiempo
natural, no el tiempo. ¿Crees que es importante controlar tu agenda? O sea, ¿tú has controlado tu agenda históricamente o te la han controlado más? Yo soy un pringao, entonces no sé decir que no. No sé si tú sabes decir que no. Me cuesta. Te cuesta, sí. Pero yo no. Entonces me he envuelto en mil historias de compromisos. Y hay veces en que tengo la sensación de que no controlo mi tiempo, que tendría que... Pero el tiempo es lo único que es igualitario socialmente. Tenemos las 24 horas y entonces a mí es que no tengo tiempo. Joder, tú tienes tiempo, tienes el mismo. No saco tiempo, pues sácalo, joder. Es un sistema de prioridades. Yo últimamente, y ahora como voy a hacer 80 tacos ya en abril, pues he descubierto que lo de perder, entre comillas, el tiempo está muy bien. Que también hay que perder un poco el tiempo. Joder, sí, porque es necesario, porque a este no lo puedes bombardear continuamente con ideas. No, hay que dejarle. Por eso yo, si voy en autobús, pues me gusta, porque no tengo que hacer nada. Entonces se activa lo que llaman el modo por defecto, que es... La gente piensa intuitivamente que si yo no estoy haciendo nada, el cerebro descansa. No, el cerebro deja de atender algo porque tú no le estás pidiendo nada y se activa una red muy compleja, extensa, de modo por defecto, en la cual va al pasado, al presente, al futuro y está ronroneando. Y hay que dejarle tiempos de no hacer nada para que haga lo que tiene que hacer. Ordenar, reordenar, hacer su trabajo, ¿no? O sea, es por eso que a mí, por ejemplo, me gusta mucho pasear y me paseo sin cascos ni nada, ni sin música ni nada, y me voy a pasear y digo, voy a hacer nada. Eso es lo que quería decir. Pero la gente normalmente no soporta no hacer nada porque cree que hay que aprovechar el tiempo haciendo cosas, que no. Hostia, somos muy de la productividad y eso es un coñazo, con todo el respeto, ¿eh? Sí. Hay que concentrar la atención fijando el objetivo que tú tienes, dedicarle recursos para trabajar. Trabajar es conseguir algo, mover algo. El esfuerzo no es trabajo. El esfuerzo aumenta un poco el calor, pero tienes que trabajar, ¿no? Tienes que mover algo en una dirección. Y para eso tienes que dejarle en paz. Tú tienes que crear condiciones de trabajo mental. Metes datos, experiencia, información, y luego déjale que... Por eso aparece el sueño, ¿no? Se libra de nosotros el organismo y procesa, ¿no? De una forma extraña y tal, pero está haciendo un trabajo. Está trasvasando información de unas zonas del cerebro, el hipocampo, lo prefrontal y tal. Es como cuando echas a dormir a las crías que son pequeñas y te pones a cenar, es como el organismo que dice, se ha echado a dormir y ya, a ver si puedo ordenar las cosas de casa, puedo organizar las cosas. Sí, pero para eso necesitas, era como cuando en casa decían, ahora a la calle a jugar que no hacen más que estorbar. Pues lo mismo hace el organismo cuando te echas a dormir. Pero no se apaga y no duerme. Lo mismo que no descansa el corazón, no sé. Hay veces que tiene una actividad, otras veces otra y tal, pero el organismo el cerebro consume constantemente la misma energía. La misma, mucha, pero no haciendo nada está consumiendo la misma energía cuando está leyendo un libro complicado. Aquí damos un consejo siempre al siguiente entrevistado que no se conoce o entrevistada. ¿Qué consejo le darías al siguiente entrevistado o entrevistada que no conocer de nada? ¿Respecto a qué? Sobre lo que quieras, sobre la vida. Bueno, pues que lo del pensamiento crítico yo creo que es. O sea, que, la información está fuera. O sea, la información, por fuera hay leyes físicas y tal, hay muchas cosas interactuando, objetos, materia, pero luego hay sujetos también. En nuestra especie hay sujetos que somos humanos y tenemos eso, la cultura y tal. Y yo le aconsejaría, no le aconsejaría nada, pero le desearía que tuviera en cuenta todos los aspectos que nos construyen como seres humanos y que no se quedara con un elemento, yo qué sé, de especialización. Es el que más sabe de, yo qué sé, de poli no sé qué, una molécula, ¿no? Hombre, ese riesgo tenemos que a veces nos segmentamos mucho el espacio
Entonces vamos por la vida de listos en algo, ¿no? Y yo creo que aspirar a ser muy listos en algo te quita esa visión, que tienes que aceptar la ignorancia, pero se está muy bien en la ignorancia. A ver si de esto, yo cuando doy clase alguna, bueno, esto, tal, nada, esto es lo más fácil, no tenemos ni idea. Hala, pasamos a otro sitio. Pero hay que saber decir que, no sé, tener el límite, pero que no impida la curiosidad por arrancar algo de un poco más, ¿no? Pero la mayor parte de las veces nos perdemos lo que ya se sabe y escogemos, o sea, que no escoja un sistema de creencias que le vengan bien, sino que esté abierto a la exploración libre, aparece libertad, ¿no? Y que la realidad le vaya marcando la película porque ha jugado a vivir, incluso jugando con la vida, como ese despeño, ¿no? Que juegue. Aquí le pido a la gente que traiga un objeto con el que se siente identificado y hay gente que no lo trae. Pero tú, ¿qué relación tienes con lo material? ¿Tienes mucho apego a las cosas materiales o no? No tengo ninguno, porque de hecho es que no tengo bienes materiales apenas, ¿no? Incluso ahora vivo solo y quiero ser autónomo, entonces, y luego, claro, me da mucha pereza, por ejemplo, fregar y cosas de esas, ¿no? Pero he solucionado el tema con la simplicidad. Ya tengo una cucharilla, una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un plato de postre, uno liso, uno hondo, una cazuela pequeña, una olla express y poco más. Entonces, ¿limpias o no? ¿O no comes? No, ya no acumulo. Si tengo 10 cucharillas, es que no va a venir nadie allí a visitarme a casa. No quiero que venga nadie a visitarme a casa. No me invitas, ¿no? No me invitas. No, pues, si quiero estar con alguien, vamos al otro lado. ¿No? Y entonces, no sé, sí, intento simplificar la vida. ¿Sí? Eso también se puede y se debe hacer con las ideas. La simplejidad, que dice. Simplejidad. Sí, hay un libro que se llama, no sé quién es, Simplejidad, ¿no? A veces la sencillez es la complejidad resuelta, ¿no? Hay un escultor que no sé cómo me llama, del este, y ese hace también esculturas buscando la sencillez y aparece una belleza por esa simplificación de la forma, el espacio y tal. Y a veces nos empeñamos en confundir la complejidad con lo complicado, deshacemos esa complejidad, nos cargamos la complejidad, el caos, la impredecibilidad, queremos predecir, anticipar, controlar y tal, y no estamos abiertos a, yo qué sé. Que esto se llama morir de éxito. ¿Qué es el éxito para ti, Arturo? No sé, el éxito es simplemente que se reconozca con normalidad el trabajo, no el esfuerzo. De hecho, es distinto. Yo creo que a lo largo de mi vida he intentado tener coherencia, he intentado saber lo que se sabe, he reconocido la ignorancia, me ha costado a veces, pero... Y bueno, yo considero que en mi vida he tenido éxito en la relación con los míos y con la profesión y todo eso, pero no porque he triunfado, sino porque me siento bien habiendo discurrido así. Y he intentado ser libre y en algunos escenarios lo he conseguido. En otros, respecto a mí mismo, sí, lo que pienso de las cosas, pero internamente en mi diálogo conmigo, ¿no? Pero me falta libertad a veces o compromiso para decir lo que pienso en determinadas cuestiones y determinados escenarios, ¿no? No lo diría, pero oye, tú lo sabes. No, sí, pero a veces hay mucha censura social, ¿no? Necesitamos pertenecer entonces hay poca escucha de posiciones contrarias, distintas, estamos muy polarizados cada vez más, ¿no? O siempre hemos estado polarizados, no sé. Necesitamos estar bendecidos socialmente con lo que decimos. Aquí, Arturo, somos mucho de ejercer la gratitud, por eso te doy las gracias de haber venido a Morir de Éxito. Y sí que te pregunto, ¿quién es la persona a la que más gratitud le debes? Hombre, ahí está el tópico de mis padres y tal, pero no sé, yo creo que eso son gratitudes ya automáticas que
No, yo agradezco haber tenido el azar. El azar es importante. O sea que, por ejemplo, con lo de la tuberculosis. Que sí, te dio 1 año y medio en Somosierra. Pero estuve 1 año y medio en un colectivo de universitarios, en un sitio allí en que teníamos de todo lo que no había fuera. Había una dictadura feroz. Tal. Pero allí hacíamos lo que no teníamos, hasta partidos políticos. Y hacíamos nuestra vida. Entonces agradezco esa oportunidad. También antes agradezco la oportunidad de que abrieran una residencia en Vitoria para que pudiéramos estudiar los de los pueblos en un instituto. Entonces eso me libró de la educación con frailes, que en vez de darnos ciencia natural nos daban religión, con las cuestiones básicas de la biología, el origen de la vida y todo eso. Tal, ¿no? Bueno, y en el instituto fuimos 20 a esa residencia del pueblo y nos organizábamos como tribu, que no estaba en el pueblo, estaba en otro medio, pero nos organizábamos como un colectivo que funcionaba como tribu, ¿no? O sea que eso es el azar. Te coloca a veces en situaciones que tienes que estar preparado para aprovecharte de ese azar, ¿no? Luego te puede tocar la suerte de alguien. En neurología tuve también la suerte de contactar con 2 o 3 personas y además en poco tiempo aprendí mucho de ellas. En música también tuve la suerte de contactar con una profe de violonchelo, excelente, tal, ¿no? Que te abre la mente. Entonces, yo creo que eso es. Hay que estar preparado para la suerte, para el azar, para tener la oportunidad, aprovecharla y creer en uno mismo, por supuesto. Creer en los demás es complicado, porque a veces no se lo merecen. Oye, ¿has seguido a alguien de tu familia, de tus hijos, con tu trayectoria de neurólogo o no? Bueno, neurólogo no ha salido nadie. Yo tengo una hija pediatra que actúa, sí, conforme, no en el tema del dolor, pero intenta proteger el periodo de educación de los niños, les intenta proteger de la medicalización del aprendizaje, ¿no? En vez de dame algo para la tos, no te voy a dar nada para la tos, te voy a explicar lo que es la tos y no sé qué, hacer pedagogía con la medicina, ¿no? Luego tengo una hija que fue fisio, se casó con un fisio. No conseguí en 5 años que me hicieran caso. Venían a visitarme y a comerse el besugo que les ponía de vez en cuando. Y cuando salía el tema, hacían así. Pero un día cambió y se dieron cuenta que a lo mejor tenían que prestar atención. Prestaron atención, hicieron el cambio. Y para un fisio en aquella época, dejar de ganarse la vida haciendo masajes con las manos y empezar a contar rollos sobre el cerebro no era fácil. Lo hicieron, fueron valientes y bueno. Y luego tengo una hija que es ingeniera. Bueno, tengo más hijos, uno hace quesos buenísimos, otro es ingeniero y no sé a qué se dedica. Panasonic, los ingenieros, este se dedica a gestionar personas, ¿no? No, pues eso, pero al final los ingenieros resolvéis problemas, ¿no? O organizáis, ¿no? Bueno, y luego la pequeña vio todo lo que estábamos haciendo entre su hermana, su cuñado y yo, y se quiso apuntar al carro y se apuntó. Entonces, junto con su hermana, una que trabajaba con Maite en la clínica, fundaron el Goy Group, que es una referencia, no sé cómo se llama, qué tipo de sociedad es esa, pero se dedican a divulgar todo esto que hemos ido construyendo y hacen cursos online. Es un buen recurso si alguien quiere seguir y profundizar en lo que haya podido escuchar. No, pues lo pondremos en la descripción del vídeo para que podáis entraros y conocer un poquito más en profundidad sobre el tema. Son buena gente, son majos. Tienen buena pinta, si han salido al padre, seguro que sí. Bueno, el padre, depende para quién. Tengo haters también de eso. Pues el que tiene haters tiene un tesoro. Tiene un tesoro. No, sí, todo tranquilo, ahí está, que nada. Pero a veces duele, sí, duele que haya gente así, ¿no? Bueno, están ahí sentados en el baño seguramente haciendo sus necesidades, envían eso y se olvidan del que lo ha enviado y tú te quedas pensando, con lo cual no merece la pena. Bueno.
Arturo Goicoechea, muchas gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer y esta es tu casa. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Gracias.